Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban ustedes mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por estar allí. Esta noche tenemos un programa especial fuera de nuestros días de transmisión y nuestro horario habitual de transmisión de este espacio en conversación con Ríos Lugo, que pertenece al portal informativo El Reporte Global, porque esta noche vamos a estar conversando con el ahora ex rector del Consejo Nacional Electoral, Rafael Simón Jiménez. Rafael Simón Jiménez, como ustedes saben, el día de ayer renunció a su cargo al frente del Consejo Nacional Electoral como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Se han tejido mil y unas conjeturas, especulaciones en torno a los motivos que conllevaron a la renuncia de el rector, ahora es rector, Rafael Simón Jiménez. ¿Y quién mejor para que despeje todas esas dudas, algunas justificadas, sobre los motivos que realmente conllevaron a su renuncia a tan poco tiempo de haber sido nombrado, apenas 2 meses en ejercicio que tuvo el ex rector Rafael Simón Jiménez? A muchos sorprendió esta noticia. Mientras estoy conversando con ustedes, estoy pendiente de que se incorpore Rafael Simón Jiménez. Entonces, disculpen ustedes que esté tocando aquí los controles. Bueno, les decía que apenas hace 2 meses fue nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia el nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral. Y entre ese nuevo directorio, como ya saben, los rectores, representantes del sector oposición, los principales fueron entonces Rafael Simón Jiménez, Luis Mayor Toro, Del Pino, y fue muy pronto para algunos esta renuncia de Rafael Simón Jiménez. Pero ya Rafael Simón Jiménez está por allí, está conectándose y él mismo se va a encargar de despejar esas dudas que por su renuncia, que repito, a algunos sorprendió y a otros no, porque ya de alguna manera Rafael había venido asomando la posibilidad de que eso sucediera. Buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo te ha ido? Encantado de estar aquí de nuevo contigo. De Te estar aquí en tu siento, te programa. siento como relajado, como suelto. ¿Por qué será? ¿Ah? No crea, no crea. Ya no He tienes esa tenido que camisa. cumplir he tenido que cumplir una agotadora jornada mediática ahora para poder explicar la renuncia. Sí, increíble. Pero digo porque ya no tienes la camisa de fuerza a la que hiciste referencia. Sí, la verdad es que mira, para un político de tantos años como yo y para un político que vive con tanta angustia la situación que estamos padeciendo los venezolanos, la verdad es que asumir una posición de neutralidad era una camisa de fuerza, es a lo que me refiero. Y desde que yo llegué ahí, la gente me pregunta, bueno, chicos, tú no sabías eso. Yo sabía eso, pero yo pensé que la situación del país me podía a mí permitir cumplir la función arbitral. Ahora, ¿qué es lo que interfiere la función arbitral? La exposición mediática que yo tengo en el Consejo Nacional Electoral, siendo el único de los rectores que viene del mundo de la política. Tú no has visto hasta ahora ninguna declaración que no sea declaración pública y oficial de las otras rectoras, ni siquiera del rector Gutiérrez, que por cierto ha estado afectado también de salud. Entonces el problema es que yo, por mi trayectoria política y por mi exposición mediática, porque soy un hombre de los medios, porque escribo, porque opino permanentemente, entonces siempre era el blanco de toda
el escrutinio mediático y se presentan en Venezuela, como todo país polarizado y como todo país con un alto grado de conflicto político y de crispación política, una serie de temas que me obligaban permanentemente a salirme de mi función arbitral y volver a mi función de activista político. He puesto ejemplos. Por ejemplo, cuando se toma medidas para judicializar los partidos, cuando se nombran directivas desde el Tribunal Supremo de Justicia de los partidos, yo hubiera podido decir, no, yo en eso no me meto, no, yo soy árbitro, no, yo sobre eso no opino. Pero yo tengo muchos años opinando y tengo un criterio sobre eso y no voy a renunciar a expresarlo con claridad, con nitidez, con precisión, opiniones sobre eso. O por ejemplo, he puesto otro ejemplo, las declaraciones del general Padrino diciendo que la oposición aquí no volvería más nunca a ser poder. Bueno, yo, si hubiera sido a lo mejor una persona menos comprometida políticamente, he podido decir, no, yo sobre eso no opino, pregúntenle a los actores políticos, que son los que tienen que tener una opinión sobre eso. Pero eso sería traicionarme yo mismo, es decir, no defender con autenticidad las ideas que yo he defendido a lo largo de mi vida y que lo he defendido mucho más ahora cuando entiendo los graves riesgos y la grave situación que estamos viviendo los venezolanos, económica, social y las amenazas que hay sobre la democracia venezolana. Entonces, ese fue un pugilato permanente. Es como cuando tú haces de dos actores en una misma novela, ¿no? Como dos contrafiguras, pero siendo un mismo actor. Tienes que ser rector, tienes que ser actor político, tienes que opinar. Entonces decidí, y eso, como bien tú lo decías en la introducción, varias veces lo coloqué frente a la opinión pública y decidí que mi espacio natural, y además donde yo creo modestamente que puedo contribuir mejor a todo lo que viene por delante, es decir, al debate electoral, es decir, al llamado a votar en las elecciones de diciembre, es decir, a la movilización y al activismo, yo creo que lo puedo hacer mucho mejor desde la calle, desde la opinión pública, desde mi espacio natural, que es la política, que desde el Consejo Nacional Electoral. Por eso yo decía que era una especie de camisa de fuerza. Muy bien has puesto tú el ejemplo ahora de la que evidentemente me he liberado. Estoy en el primer día de la liberación. Pero mira, entonces no es cierto, Simón, porque se ha dicho de todo a través del mundo irreal, de ese mundo paralelo de las redes sociales, de que es mucho camisón para Petra, de que no aguantaste la presión que tenías. Nada de eso es cierto. En absoluto, chico. Yo soy un hombre con demasiados kilómetros recorridos. Ya le he dado varias veces la vuelta al kilometraje. Y he estado acostumbrado a gerenciar bajo riesgo, a situaciones mucho más extremas. No, vale, es un problema de sentirme libre, de hacer lo que yo quiero hacer. Y lo que es en buena medida lo que he hecho toda la vida, es asumir vamos a decir, el combate político en el sentido más civil y más democrático que pudiera tener el término. Todo el que busque, mira, por supuesto que las redes que son laboratorios, además, porque las redes impresionan a veces, porque tú dices, mira, este opinó, y resulta que es un mismo laboratorio desde que tú lanzas, digamos, una campaña de opinión y tratas de crear una matriz de opinión. Yo soy especialista universitario con máster y con doctorado en comunicación política, y esas cosas no me causan ninguna impresión, porque yo sé que son laboratorios. Bueno, pero allí se han dicho innumerables cosas. Hay estado alguien que ha colgado un tuit diciendo que a mí no me dieron 60 millones de dólares que yo te había convenido para que unas cosas que nadie las va a creer porque son, te repito, tan truculentas, tan fabricadas, tan perversas, propias de una mente carcomida por la perversidad y por el odio, que se hacen indigeribles. Yo le podría a ese amigo que colgó ese tuit dar una versión mejor, más bonita, más creíble, más adecuada, más grotesca, que, bueno, para creerlas hay que ser sencillamente un cretino, pues, con el perdón de la expresión, ¿no? Con el perdón de los cretinos, como dice. Mira, con el perdón de los cretinos, sin ofenderlos. Rafael, en 2 meses, ¿qué lograste hacer en el Consejo Nacional Electoral? Mira, en buena medida el proceso electoral queda encauzado, porque se aprobaron 2 marcos que van a regir el proceso de diciembre. En primer lugar, el cronograma. Ya cuando tú tienes ¿qué es el cronograma? Una secuencia de todas las actividades que deberán cumplirse desde aquí hasta el 6 de diciembre. Ya hemos cumplido algunas fases. Se cerró el registro electoral, por ejemplo. Ahora viene, y esto es una noticia que hay que
darle divulgación. Ahora viene la depuración del registro. ¿Qué significa la depuración del registro? Por ejemplo, yo recibí muchas quejas de gente que fue movida de su centro natural o de su centro histórico de votación inconsultamente. Esa persona tiene derecho a ir a la oficina del registro electoral a pedir que la reubiquen en su centro natural y a reclamar que esa migración fue involuntaria. El registro electoral es un dato muy importante. Ahora viene también el tema de las postulaciones partidistas. A partir del lunes 10 hasta el 19 es la postulación de los candidatos de los partidos o bloques de partidos por listas, por circuitos. Y así será una sucesión. Vienen las auditorías, vienen los controles, viene la campaña electoral, viene la feria electoral, viene y finalmente viene el acto de votación y todos los controles. Y un tema muy importante, mira, que lo discutí el miércoles antes de presentar la renuncia con la doctora Indira Alfonso, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que es el tema de la observación internacional y la observación nacional de las elecciones. La gente, sobre todo los que no conocen, lo dicen de buena fe y los que conocen lo dicen de mala fe. Pero yo te voy a explicar, y eso es muy sencillito y cosas que son verificables, cómo se plantea de verdad la defensa del voto en Venezuela. Y lo voy a explicar con un ejemplo bélico. Las líneas de combate. ¿Cuál es la primera línea de defensa del voto? Los testigos electorales que cada partido tiene que acreditar ante las mesas electorales. Mi experiencia de tantos años, incluso siendo yo siempre militante de partidos minoritarios en la Cuarta República y ahora también, mientras fui militante político, el partido que tiene representación en todas las mesas electorales es imposible que le roben un solo voto. Y el mejor testimonio de eso fue el resultado electoral del 2015, donde la oposición ganó abrumadoramente la Asamblea Nacional. Ahora, ¿por qué la ganamos? Porque el chavismo se portó bien, porque fueron bondadosos, porque fueron buenos, porque nos dieron condiciones. Nada de eso. Ganamos porque tuvimos una unidad perfecta, candidaturas únicas en todos los circuitos y en todas las listas electorales, una sola tarjeta electoral y una sola maquinaria electoral que colocó en cada mesa electoral testigos que impidieron que se pudiera escamotear o se pudiera robar o se pudiera adulterar un solo voto. La segunda línea de defensa son los observadores nacionales. Desde ese punto de vista hay buenas noticias, porque hay dos ONG que están restiadas siempre, históricamente, incluso desde el comienzo del gobierno de Chávez, con la oposición, que es Asamblea de Educación, que como tú sabes durante mucho tiempo dirigió el profesor Leonardo Carvajal, ahora el doctor José Domingo Mujica, la señora Fifi Pantín, y que tienen una experiencia ya de muchos procesos electorales. Ellos manifestaron junto con Ojo Electoral, que es otra ONG dedicada a esto, opositora, van a participar como observadores nacionales. Los observadores nacionales tienen una ventaja sobre los internacionales, que pueden acreditar observadores en todos los centros y en todas las mesas de votación, si esa fuera su voluntad. Digamos entonces que esa es la segunda línea de defensa del voto. La tercera línea de defensa del voto, a pesar de que la gente le da la mayor importancia por cuestiones simbológicas, por la desconfianza tan grande que se ha acumulado en Venezuela con el proceso electoral y con todas estas cosas, es la observación internacional. Y desde ese punto de vista también convinimos en que se cursaran invitaciones, no solamente a la Unión Europea, no solamente a la Organización de las Naciones Unidas, sino a la Unión Africana, sino a la Unión de República Sudamericana, a parlamentos del mundo, a partidos políticos del mundo, a grupos de partidos del mundo, la Internacional Socialista, la Internacional Demócrata Cristiana, la Internacional Liberal. Es decir, que se van a cursar invitaciones para que en Venezuela haya una presencia importante de observadores internacionales. Esas son las garantías de las que yo he hablado desde que asumí mi condición de rector. Y he dicho que esas garantías no han bajado ni van a bajar del cielo. Que precisamente parte de las tareas fundamentales de la oposición, de los que estamos a favor de un cambio, tiene que ser vigilar, tiene que ser exigir y denunciar cualquier irregularidad, cualquier ventajismo, cualquier abuso de poder. Porque la diferencia nuestra con los abstencionistas es que los abstencionistas denuncian eso y le dicen a la gente quédate en la casa. Nosotros denunciamos eso y le decimos a la gente movilízate, actívate y pásale por encima
al fraude o pasarle por encima a cualquier impedimento de tu voluntad, como le pasamos por encima en el 2015 y como le pasamos incluso por encima en el 2007, cuando derrotamos a Chávez, la derrota más dolorosa de Chávez, que fue haber echado por tierra su pretensión de modificar la Constitución. Entonces, el proceso electoral queda encaminado y ahora va a corresponder el protagonismo a los actores políticos y, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral en su condición arbitral. A mí me sustituye como rector principal del Consejo Nacional Electoral y como vicepresidente de ese órgano una persona a la que yo conozco hace más de 30 años, que es Leonardo Morales. Leonardo Morales es un politólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, pero además funcionario jubilado de más de 30 años en el CNE. Sí, una persona que conoce el CNE al dedillo. Es más, puedo decirlo, lo conoce mejor que yo. Yo también estuve en el Consejo Nacional Electoral, pero hace muchos años, después interrumpí. Me jubilé allí, pero después interrumpí durante mucho tiempo. Yo este Consejo Nacional Electoral, que volví ahora después de 20 años, era un Consejo Nacional Electoral que no lo conocía, porque además había cambiado sustancialmente. En cambio, Leonardo es un hombre que ha estado allí, que conoce a fondo y que yo sé del CNE. Fíjate, Rafael. Ajá, aquí parece que volvemos a... Ajá, ahora Sí, sí me escuchas. Ajá, sí. te preguntaba, Rafael, ¿qué realmente pueden hacer dos representantes de la oposición en el Consejo Nacional Electoral para intentar ponerle coto a ese abuso de poder, a ese ventajismo que se demostró hace poco en la cadena presidencial haciendo publicidad, haciendo propaganda abiertamente a favor del PSUV? Tú sabes, chico, que yo estoy convencido y por eso que yo necesito la libertad de acción para poder decir con libertad estas cosas. Que el gobierno, por una parte, y el G4 por otro, o los partidos estos agrupados en torno a Guaidó, aparentemente están en las antípodas, están aparentemente confrontados y es decir, la victoria de ellos es que la gente no vote. El gobierno, por supuesto, no quiere que haya demasiada concurrencia electoral. El gobierno sabe que cada punto que aumenta la concurrencia electoral es un punto menos para ellos. Es decir, lógicamente, mientras más gente vote, como pasó en el 2015, se reducen las posibilidades del gobierno. Entonces el gobierno quiere, no que no vote nadie, pero que vote un número pequeño de electores que le garantice a ellos la victoria. Y fíjate tú cómo se interrelacionan una cosa con la otra. Hay el lunes el pronunciamiento del G4 llamando públicamente a la abstención, a que no se concurra el proceso. Al día siguiente, hay esta cadena abusiva, hay esta cadena arbitraria, hay esta cadena violatoria de todas las normas electorales por parte del gobierno, auspiciada por el propio presidente de la República. Ahora, ¿qué quiere el gobierno? Fíjate tú, estas cosas hay que verlas en detalle. El gobierno quiere darle la razón al G4 abusando para que la gente diga, es verdad, chicos, estos son unos abusadores, mi voto me lo van a robar, mi voto me lo van a quitar. Es una pelea. Mira, estas cosas parecieran mentiras. Yo no creo, yo no soy un calumniador, yo no creo que se hayan sentado en una mesa a convenir esas cosas, ni que estén de acuerdo expresamente. Pero sus intereses terminan siendo coincidentes. El interés del G4 en no votar y el interés del gobierno en que no vote demasiada gente, porque en la medida en que más gente vote, ellos ven comprometida cualquier posibilidad de victoria. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Ahí es donde yo te digo que yo creo, no es que yo soy un genio ni que yo me sobrevalore, pero yo creo tener una experiencia acumulada en la vida y conocer suficientemente al gobierno y a la oposición para poder poner mi granito de arena, modesto, chiquito, porque estas situaciones puedan revertirse y porque la gente entienda que el voto es el único instrumento que tiene a la mano para hacer cambiar las cosas en Venezuela. Ahora, ¿qué pueden hacer los rectores? Pueden hacer mucho, pueden denunciar, pueden ser un factor permanente de contención, repito, sin
sobrevalorar tampoco, porque la gente aquí le da una importancia demasiado grande al CNE, como los 5 rectores que están allá arriba. Mira, el resultado electoral aquí se brega mesa a mesa. Esos 5 tipos que están allá arriba, donde estaba yo hasta hace pocas horas, no tienen ninguna capacidad de incidir sobre el resultado electoral, ninguna. Esas 5 figuras son para guiar el proceso electoral, para garantizar que la normativa se cumpla, pero desde el punto de vista del resultado, la gente, mira, eso puede estar 5-0, puede estar 4-2, puede estar 3-1, y lo que vale es el resultado en cada una de las mesas electorales. Todas esas ideas peregrinas, que aquí hay posibilidad de adulterar el resultado de la máquina, todo aquello que hablaba de que habían máquinas bidireccionales, que había la posibilidad de un cable submarino, que el resultado es que iba primero a Cuba y allá lo validaban, que había un satélite iraní, que había un teléfono celular ruso. Todas estas cosas que son fábulas, cuentas de camino, leyendas urbanas, bueno, no tienen ningún asidero. Aquí las elecciones, amigos, y eso lo saben todos los que hemos participado en elecciones, se ganan o se pierdan en las mesas electorales. Allí es el único punto donde los partidos de oposición, y por supuesto los del gobierno también, pero yo no soy consejero de los del gobierno, tienen que poner el mayor interés por preservar sus votos y por garantizar una maquinaria electoral eficiente que asegure que el voto que se emita por una opción sea un voto que se respete como se emitió. Fíjate, recientemente un grupo de venezolanos, algunos exrectores del Consejo Nacional Electoral, juristas, presentaron ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso solicitando la nulidad del proceso electoral que se avecina. ¿Qué opinión te merece sobre eso? Bueno, chicos, que tienen todo su derecho. Mira, en Venezuela, esta situación que hemos vivido en los últimos años ha producido un efecto que yo sé también que es direccionado desde los laboratorios del gobierno, de eso, de picarnos en pedacitos a la oposición, de hacer una especie de diáspora interna, que 2 venezolanos no podemos ponernos de acuerdo en una misma cosa, porque así es como funciona la hegemonía precisamente que quiere imponer indeterminadamente el gobierno. Ahora, esos rectores o rectores en su mayoría están en su legítimo derecho de hacerlo, y vamos a ver cuál es el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. A mí lo que me parece anormal en algunas personas es que digan que ese Tribunal Supremo de Justicia es írrito, por ejemplo, para nombrar el CNE y luego vayan ante el propio Tribunal Supremo de Justicia, que ellos dicen que no existe, que es una mampara del régimen, que es la oficina de consultoría jurídica de Miraflores, y acudan entonces a validar en ese tribunal sus exigencias. Es una inconsecuencia, es una incoherencia. No sé si se darán cuenta, es una incoherencia con ellos mismos. Ese Tribunal Supremo de Justicia, que nos nombró a nosotros, según ellos, es ilegal, es perverso, está manipulado por el régimen, es la Oficina de Asuntos Jurídicos de Miraflores. Y a ese tribunal van ellos a intentar los recursos. ¿Por qué no lo intentan, por ejemplo, ante el tribunal que reconoce Guaidó, que es el tribunal que funciona unas veces itinerante, unas veces funciona en Miami, otras veces funciona en Nueva York, otras veces funciona en Bogotá? Si fueran consecuentes con su planteamiento, debían hacer esa gestión en ese tribunal. Así es. Bueno, eso está como un personaje por allí que se puso a jurar en las redes sociales de que no iba a pisar jamás la nueva tienda esta iraní, pero ni por Carrizo dice que no va a echar gasolina iraní. Eso no lo dice. Sí. Entonces, ahí uno ve, ¿no? El doble discurso. La inconsecuencia y la incoherencia. Y la incoherencia. Rafael, fíjate lo siguiente. Ya que ahora estás liberado y podemos hablar ampliamente del aspecto político, hay una pretensión, hasta ahora es una pretensión, pero pareciera que las cosas van por allí, de el sector que lideriza Juan Guaidó, de aplicar un llamado principio de continuidad administrativa y entonces continuar de largo a partir del 5 de diciembre del 2021, del 5 de enero del 2021, y continuar en sus cargos sin haber pasado por el proceso electoral. ¿Qué opinión te merece esa posibilidad? Mira, la misma opinión que han dado alguna gente que muy cercana al propio Guaidó.
la opinión que dio, por ejemplo, Enrique Capriles, que dice que eso es una locura, la opinión que da Henry Ramos, que dice que él descarta de plano eso. Porque mira, es que ese es el problema. Tú no puedes invocar el cumplimiento de la Constitución para unas cosas y desconocerlo para otras. Todo el mundo sabe que el principio de continuidad administrativa opera en caso, por ejemplo, de que no hubieran elecciones. Es decir, si no hay elecciones, esta asamblea sigue hasta que la sustituya una asamblea legítimamente electa. Ahora, todo el mundo sabe, porque eso no lo está inventando el gobierno, no es el régimen que quiere hacer elecciones parlamentarias, es la Constitución Nacional que tanto invocan para otras cosas, la que dice que el mandato de los parlamentarios es de 5 años y que se vence en diciembre de 2020. Entonces, cualquier pretensión de inventar tesis jurídica, de jalar por los cabellos alguna solución que avale la continuidad de la actual asamblea, es absurda. Y además muy poca gente la va a acompañar también, porque es diferente, mira, la posición de quienes están en el exilio, en Washington, en todas estas posiciones, viviendo cómodamente, a veces hasta disfrutando de algunas cosas que se han venido denunciando, de la manera como se maneja Citgo, la manera como se colocaron los bonos de la deuda de Citgo, la manera como se pagaron los bonos anteriores de Citgo, la manera como se maneja Manómero, la manera como se manejan los activos en el exterior, que no dista mucho de ser igual a la depredación y a la falta de transparencia del gobierno chavista que tanto critican. Bueno, no es lo mismo la situación de ellos que la de los diputados comunes y corrientes que tendrán que quedarse en Venezuela y que de alguna manera no van a acompañar esa idea descabellada. Sí, bueno, es una porque además entonces tendrían que irse al exilio, ¿no? Bueno, pero eso es un escenario al que no hemos llegado y está dentro de los posibles escenarios. Ahora, ¿cuál es la ruta real que ve Rafael Simón Jiménez que deben seguir los factores democráticos del país en función de lograr en algún momento ese objetivo del cambio de los que tienen el poder hoy en Venezuela? Mira, es que la ruta es clara, es la misma ruta que cumplimos entre el 2005 y el 2015. En 2005 nos abstuvimos con los mismos argumentos de ahora. Vamos a deslegitimar el régimen, vamos a legitimar la dictadura, vamos a quitarle poder, vamos a quitarle reconocimiento. Resulta que nos retiramos, el chavismo sacó los 167 diputados, nos pasaron por encima, aprovecharon para construir todo un tinglado legal e institucional totalitario y nosotros comenzamos a arrepentirnos de aquello. Ojalá que uno pudiera revisar, que es muy fácil hoy en día con los recursos tecnológicos, todo lo que fue la reflexión autocrítica sobre el gran error que habíamos cometido absteniéndonos en el 2005. Bueno, lloramos lágrimas de sangre, habíamos abandonado los espacios, habíamos dejado al adversario las instituciones, habíamos renunciado a la política, al activismo, a todas estas cosas. E iniciamos un proceso lento de recuperación que culminó con la victoria clamorosa, amplia, contundente del 2015. ¿Qué pasó después? Porque, por supuesto, yo no avalo, sino que condeno todo lo que el gobierno hizo en desconocimiento de esa Asamblea Nacional. Pero ¿cómo comenzaron las cosas? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la secuencia que se puede verificar? Además, hoy en día, en cualquier telefonito de estos o en cualquier computadora, si tú te remites al 2015. ¿Qué pasó con esa victoria? Que esa victoria se dilapidó, se votó por el albañal, por ambiciones bastardas, por ambiciones secundarias de líderes políticos. Lo primero que hicieron fue hacerse trampa entre ellos mismos, porque había un acuerdo en la mesa de la Unidad Democrática, que el partido que sacara más diputados era el partido que comenzaba a presidir la Asamblea del primer año. ¿Qué pasó? Henry Ramos Alup hizo un pacto con Voluntad Popular, del que había dicho las peores cosas. Nadie había insultado tanto a Voluntad Popular como Henry Ramos, con ese lenguaje tan florido que lo caracteriza. Le había dicho lechuguinos, petrimetres, había insinuado distintas conductas de Voluntad Popular. Voluntad Popular, por su rivalidad con Primero Justicia, pactó y le dio los votos a Henry Ramos. ¿Qué fue lo primero que hizo Henry Ramos? Bueno, decir ahí con su proverbial estilo que en 6 meses Maduro estaba fuera de la Asamblea y mandarle a decir a la señora Chávez que si no se llevaba el retrato de su hijo de ahí lo iba a mandar para abajo. Esto lo dijo públicamente, eso no es ninguna cosa. Y por supuesto, se reían de las gracias y creer que iba a ser candidato presidencial. De seguida inició una gira por toda Venezuela proclamándose como candidato para la cuestión. Bueno, chicos, por ahí se nos fue el asunto.
Fíjate tú, yo no quiero de ninguna manera, pero ni así de chiquito, darle la razón de ninguna cosa al gobierno, que es un gobierno abusador, atropellador, pero acuérdate que Maduro fue a la Asamblea Nacional a presentar su mensaje, reconoció la derrota y fue a la Asamblea Nacional. Ahora, si esa Asamblea Nacional se hubiera conducido como tenía que conducirse, nosotros, el chavismo ya fuera una pesadilla del pasado, ya tuviéramos en la transición, porque lo que tenía que venir después de esa victoria era ganar todo. Como creyó el señor Guaidó, nos lo vamos a atracar una madrugada en el distribuidor Altamira, o nos lo vamos a comer con un dron, o nos lo vamos a comer con un desembarco de Chuao. Bueno, eso es una ilusión absolutamente fallida, que si 100 veces se intenta, 100 veces va a estar destinada a fracasar. La ruta, de nuevo, tiene que ser una victoria en la Asamblea Nacional para comenzar la legitimación de los poderes, cambiando su correlación de fuerza. Si nosotros tenemos una victoria en la Asamblea Nacional, nosotros vamos a poder incidir sobre el nuevo Consejo Nacional Electoral, sobre el nuevo Poder Ciudadano, sobre el nuevo Tribunal Supremo de Justicia y hacer de la Asamblea Nacional lo que tiene que ser: un órgano de control, un órgano legislador y un órgano de debate político. Si nosotros cumplimos esa ruta, nosotros estaremos marcando un espacio, marcando un camino para la transición en Venezuela. Ahora, vista la experiencia, Rafael, sería bueno que, por ejemplo, de ganar la oposición, tomando en cuenta, bueno, que el 80% por lo menos de la población adversa a este gobierno, pero que un sector tenga la mayoría absoluta en la asamblea, para esta nueva asamblea, ¿eso sería sano? O más bien que fuese un poco más equilibrada. ¿Qué crees tú en función de eso? Yo creo que sea un poco más equilibrada. Mira, una de las cosas que se ha criticado es el establecimiento de esta lista llamada de adjudicación nacional de los 48 diputados que van a ser electos por circunscripción nacional. Yo particularmente defendí y he defendido esa decisión, porque ¿qué es lo que va a permitir esa el Parlamento sea más plural, que estén representados distintas opciones? El método que nosotros tenemos hasta ahora, que es un método de mayoría, favorece dos opciones: o el unipartidismo, como lo favoreció en el 2005 cuando nos retiramos y el chavismo se quedó con todo, o el bipartidismo, como pasó en el 2015, que los diputados que no sacó la MUD los sacó el chavismo. Y eso asfixia, ahoga, niega la representación de otros factores de gobierno o de oposición, pero que no están alineados ni con un bloque ni con el otro. Entonces, yo creo que va a resultar un parlamento mucho más representativo, mucho más plural, donde organizaciones pequeñas o medianas van a tener oportunidad de estar representados. ¿Cómo era el mecanismo en la Cuarta República? El mecanismo no solamente de representación proporcional, sino de adjudicación de diputados adicionales, que le permitía a pequeños partidos, al Partido Comunista, al MEP, a Liga Socialista, estar representados en el Congreso con un número relativamente pequeño de votos, pero que permitía que el Parlamento fuera el reflejo del conjunto de la representación de la nación. Fíjate, hay un factor importantísimo en toda esta situación país, que es el factor internacional. Estos sectores extremistas de la oposición que apuestan a la invasión, a las sanciones y a contratar mercenarios, han hecho un gran lobby a nivel internacional y bueno, pareciera que el mundo ve solamente en Venezuela que existe ese factor de oposición y prácticamente por eso respalda constantemente ese factor de oposición. ¿Qué se puede hacer desde las otras fuerzas de la oposición para que, bueno, se cambie un poco la visión internacional del ejercicio de oposición y de lo que se quiere aquí en Venezuela? Mira, yo creo que hay dos factores futuros, inminentemente, que pueden cambiar decisivamente el panorama venezolano. Uno es el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, evento para el cual solamente faltan 3 meses. Y otro que ya se está viendo y se vio en el comité del Senado, frente al cual tuvo el señor Ibran que rendir cuentas de su gestión. Se ve incluso que hay un acuerdo bipartidista para reclamarle a la administración Trump la acumulación de todos los errores que han hecho fracasar estrepitosamente la política de Estados Unidos en Venezuela.
Pero si se produjera, como algunas encuestas comienzan a marcar muy claramente, una victoria de los demócratas, de Joe Biden, yo creo que allí habría un cambio de actitud hacia Venezuela. Y si eso estuviera complementado con un resultado electoral en diciembre, donde vote más del 50% de la población y donde la Asamblea arroje un resultado equilibrado, donde estén representados proporcionalmente todas las fuerzas políticas, yo creo que esos dos datos que pueden producirse, que pareciera que van a producirse, pueden abonar para el año venidero un cambio en la situación internacional y el comienzo de una negociación entre Estados Unidos, el gobierno venezolano, que permita entonces, de cara a la comunidad internacional, bueno, ir desbloqueando la imagen de Venezuela y sobre todo ir desbloqueando el tema de las sanciones. Ahora Guaidó lo que amenaza es que vienen más sanciones, entendiendo que esas sanciones en absoluto debilitan o afectan al régimen. Son sanciones que sobre todo en esta situación de pandemia, en esta situación de hambre generalizada que está viviendo en Venezuela, terminan creando más sacrificio y terminan creando más dolor en la población. Entonces, un venezolano debería lavarse la boca antes de hablar, por ejemplo, de pedir más sanciones que saben ellos directamente que tiene que ver con más sufrimiento y con más malestar y con una situación peor todavía para el pueblo venezolano. Bueno, finalmente, Rafael, para dejarte descansar, que has tenido un día sumamente agitado. 2 días, 2 días. 2 días. Fíjate, ¿qué va a ser de tu vida política? ¿A qué te vas a dedicar ahora? Tú no estás en este momento en ningún partido político, no estás militando en ningún partido. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a seguir ayudando al país? Mira, yo tengo una idea muy clara de lo que tenemos que hacer de cara a diciembre para ganar las elecciones. Uno es construir un discurso motivador, movilizador, que le dé esperanza a la gente y que le dé seguridad de que su voto va a ser un instrumento de cambio. Pero el segundo elemento para la victoria tiene que ser una plataforma electoral unitaria, por lo menos lo más posiblemente unitaria, que garantice la concentración del voto. Porque si nosotros vamos en cada estado con 3 y 4 planchas, nuestros chances se reducen dramáticamente y estaríamos abonando el camino para que el chavismo se imponga. Yo voy a utilizar mi amistad, porque si bien es cierto que yo no tengo militancia en ningún partido, tengo amigos en todos los partidos, fundamentalmente en estos partidos que de alguna manera me respaldaron para llegar al colectivizar esa fuerza de opinión, los recursos que yo pueda disponer desde el punto de vista verbal, desde el punto de vista de mi amistad, para tratar que estos dos requisitos, el requisito de construir el mensaje movilizador y el requisito de la mayor unidad posible, se puedan construir de cara a diciembre para abonar la victoria. Esa va a ser mi tarea fundamental. ¿No vas a lanzar candidatura como diputado? Mira, eso se ha corrido por allí. La gente tiene una capacidad, chicos, de invención que ojalá, para mí sería maravilloso que se cumplan los pronósticos algunos. Algunos me adjudicaban allá que yo iba encabezando las planchas por Miranda. Ojalá, deben ser de buenos deseos, ¿no? Ojalá se materialicen, ¿no? Pero la verdad verdadera es que yo hasta ahora no tengo ninguna oferta electoral. Yo se lo he jurado, lo que no quiere decir que yo no vaya a ser candidato. Pero por ahora, o hasta ahora, para poner más bonito el término, porque la otra palabra suena, le recuerda a la gente cosas pasadas feas, por ahora yo no tengo ninguna oferta electoral. Y uno para lanzar, uno no se lanza. Esto no es un tobogán, esto no es una piscina. A uno lo lanza. O sea, tiene que tener una plataforma que te respalde y que te apoye. Y hasta ahora yo no he tenido ninguna oferta concreta. Si la oferta se presenta, la pensaré y tomaré una decisión. Y por ahí también se dice, en esos dimes y diretes de las redes, que te están empezando a bañar con mira a una candidatura presidencial. No, chico, a eso falta mucho, empezando que falta mucho. En Venezuela uno no sabe, uno tiene que darle gracias a Dios cada día que amanece vivo, para estar haciendo planes a tan largo plazo. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por esta conversa esta noche y estaremos en contacto entonces, pues. Me mandas mucho gusto. ¿Cómo no? Te mando. Ok, gracias. Bueno, amigos digitales, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en
en esta noche, en este programa especial, fuera de horario y fuera de día de transmisión de este espacio en conversación con Ríos Lugo, que por cierto, a partir de la semana que viene vamos a volver otra vez a 3 días a la semana. Vamos a estar transmitiendo los lunes, miércoles y viernes a la misma hora, a las 8 de la noche, por esta misma vía de Instagram. Por cierto, el día lunes vamos a estar conversando con el nuevo rector del Consejo Nacional Electoral, precisamente el profesor y doctor en Ciencias Políticas, Leonardo Morales. Estará el lunes a las 8 de la noche, recuerden, conversando con nosotros y, bueno, contándonos sobre este nuevo reto que asume política y profesionalmente dentro de su larga, amplia carrera dentro del mundo político nacional. Entonces, bueno, la invitación es para encontrarnos nuevamente el próximo lunes a las 8 de la noche por esta misma vía y reciban ustedes entonces mi aprecio, mi cariño, mi abrazo virtual y sobre todo mi agradecimiento por seguirnos siempre. Que la pasen muy bien y por favor les pido desde lo más hondo de mi corazón que se cuide, que cada uno de ustedes se cuide, cuide a su familia y sobre todo cuando tengan que salir a la calle, mantengan la distancia, lleven su tapaboca, lleven su trapito impregnado con cloro o con alcohol o cualquier antibacterial que pueda ayudarles, porque la cosa con el coronavirus está sumamente seria, sumamente delicada, y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos y de cuidar a los nuestros, a nuestros familiares. Tomen todas las previsiones posibles, todas las medidas recomendadas, que ya todo el mundo se las sabe de memoria. Por favor, háganlo por ustedes en principio y por los suyos, por la gente que aman. Nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche, cuando estaremos conversando con Leonardo Morales, el nuevo rector del CNE. Muchas gracias.